Buenas tardes. Hoy vamos a estudiar y evaluar los precios de transferencia bajo los siguientes contenidos. ¿Quién es el organismo vigilante y el marco regulatorio? Los métodos que se van a utilizar y sus respectivos resultados y cómo el auditor fiscal en materia de precios de transferencia debe de examinar. Preguntémonos qué son los precios de transferencia. Es el precio pactado en la transferencia de bienes tangibles o intangibles y la prestación de servicios o cualquier operación realizada entre entidades o sujetos relacionados, así como las ejecutadas con sujetos domiciliados, constituidos o ubicados en países o territorios con regímenes fiscales llamados comúnmente como paraísos fiscales. Cuando hablamos de precios de transferencia, buscamos el siguiente objetivo. Este debe ser más atractivo para la empresa multinacional y surge en la mayor parte de las ocasiones como consecuencia de los distintos tipos de gravámenes de los países mediante la utilización de una política de precios de transferencia. Las empresas multinacionales realizan su planificación fiscal internacional desde, llamémosle, una óptica de la administración tributaria de los precios de transferencia y las normas que lo rigen. Tienen por objeto evitar el abuso y la manipulación de la base imponible, estableciendo reglas sobre el manejo que se le debe dar a esos precios de transferencia, evitando así el traslado de las utilidades a otros países con el objeto de que se pague el impuesto en un lugar donde efectivamente se generan dichas utilidades. ¿Cuáles son los organismos reguladores, tanto internacional como nacional? La OCDE actualmente agrupa a 38 países miembros de dicha organización en las transacciones internacionales, donde es por ello por lo que a lo largo de su creación se ha encargado de proporcionar una serie de publicaciones enfocadas a promover la correcta aplicación de los precios de transferencia. En nuestro país es la Administración Tributaria, es el órgano competente del Ejecutivo Nacional del Gobierno en El Salvador para poder ejercer las funciones de tributos, intereses, sanciones, ejecutar los procedimientos de verificación y fiscalización para constatar el cumplimiento de las leyes tributarias por parte de los sujetos pasivos y poder registrar y controlar a los contribuyentes, entre otros. El mercado regulatorio, tenemos las normas internacionales de contabilidad, los modelos de convenio fiscal de la OCDE, las directrices de los precios de transferencia de la OCDE, el Código de Conducta de Precios de Transferencia de la Unión Europea. También, entre otras, tenemos la normativa salvadoreña, que se refiere al Código Tributario, a la guía de orientación de la Dirección General de Impuestos Internos y a la guía de orientación del régimen fiscal del Ministerio de Hacienda, que es la 6.02/2021. Y también tenemos la normativa internacional de la información financiera de las NIF para las pymes. ¿Cuál es la metodología que debemos de utilizar? Existen 5 métodos básicos para poder establecer los precios de transferencia. Para poder lograr el proceso de una manera estandarizada, las directrices de la OCDE proporcionan diversos métodos, los cuales son aplicables dependiendo de las prácticas que resulte la aplicación, en este caso respecto de las condiciones del caso en análisis. Por tal razón, en El Salvador, a partir de las reformas tributarias allá por el año 2014, se modificó el artículo 162-A
del Código Tributario, agregando un mayor énfasis en la aplicación de las directrices de la OCDE en cuanto a otros métodos diferentes a los estipulados y que se analizan a continuación. Veamos los 5 métodos. El primer método consiste en el método de precio comparable no controlado. Este método, que se llama CUP, compara el precio de los bienes o servicios en una transacción entre empresas con el precio cambiado entre las partes independientes. Es decir, tomamos el precio según el mercado y lo comparamos en relación a las transacciones que se están dando entre las partes relacionadas. Es decir, que ahí nos va a dar el diferencial en precio. También tenemos el método de precio de reventa. Este se analiza el margen bruto o la diferencia entre el precio al que se compra un producto o servicio y el precio en el que se vende a un tercero, entre transacciones o entre partes relacionadas. Y el método del costo incrementado. Se trata de un método de transacción que compara la ganancia bruta con los costos de venta, la división que suministra los bienes o servicios y que determina el costo de la transacción. Luego se agrega un margen del beneficio sobre los bienes y servicios entregados y el margen del beneficio debería ser igual a lo que un tercero ganaría por transacciones en situaciones comparables, incluyendo los riesgos y las condiciones del mercado en forma similar. Luego tenemos lo que se denomina el método del margen neto de la transacción. Esto viene a comparar el margen de beneficio con los costos reales y es especialmente atractivo cuando no hay datos de precios externos disponibles para poder determinar el precio de mercado. Con TNMM, las organizaciones pueden medir las ganancias netas frente a la venta, los costos o los activos. Y por último, tenemos el método de la distribución de utilidades. Este método se basa en el beneficio y no en el precio del mercado comparable. Para este método, el precio de transferencia se va a determinar evaluando cómo se habrían dividido las utilidades derivadas de una transacción particular entre las empresas en una forma independiente, involucradas en dicha transacción. Ejemplo del método, ustedes lo pueden hacer de cada uno de ellos. Pero por otra parte tenemos que tener la documentación y la estructura de los precios de transferencia. La Dirección General de Impuestos Internos, en fecha 21 de marzo del 2018, emitió la Guía de Orientación 1-2018, dando a conocer por medio del capítulo 5 del numeral 7 la documentación necesaria para poder comprobar el cumplimiento de independencia efectiva. La estructura de la documentación e información será de la manera siguiente: un resumen ejecutivo, un análisis funcional, un análisis de mercado y un análisis económico. Por otra parte, tenemos la auditoría fiscal en materia de precios de transferencia. La norma para el aseguramiento sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, NACOT, emitidas por el Consejo de Vigilancia, tiene como objetivo principal establecer los principios básicos y los procedimientos esenciales, así como proporcionar una orientación para poder realizar por parte de las firmas de auditoría un adecuado desarrollo en cuanto a la auditoría fiscal. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el auditor fiscal? El auditor fiscal tiene la obligación de emitir una opinión sobre la determinación de precios de transferencia y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de precios de transferencia en el informe fiscal, de conformidad al artículo 135, literal F del Código Tributario. Se establece la obligación del auditor en reflejar en el dictamen y en el informe fiscal la situación tributaria del sujeto pasivo dictaminado, incluyendo una nota o un apartado que las operaciones entre los sujetos relacionados o con sujetos domiciliados, constituidos u ubicados en países, estados o territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación
o paraísos fiscales cumplen con las leyes tributarias. ¿Cuál debe de ser el modelo de programas de partes relacionadas? El objetivo es verificar que la entidad ha cumplido con las obligaciones formales y sustantivas establecidas en la legislación tributaria aplicada a las transacciones entre partes relacionadas. También deben de existir procedimientos que el auditor realice y entre ellos va a estar solicitar a la administración la información de las transacciones efectuadas entre entidades relacionadas y verificando lo siguiente. Identificar las partes relacionadas según el Código Tributario, artículo 199-C, para verificar si existen o no existen transacciones con partes relacionadas provenientes de paraísos fiscales. Hay que solicitar la documentación, su participación accionaria u otra forma de relacionarse. También tenemos que identificar operaciones entre dichas partes en vías de ventas, compras, servicios, préstamos o cualquier otra área no especificada. Gracias, cuídense mucho y nos vemos en nuestro próximo video de precios de transferencia.